Si bien el código anterior funciona correctamente, sería interesante plantearse qué sucedería si el primer comando se ejecuta exitosamente, pero los segundos fallan. La base de datos quedaría en un estado inconsistente, ya que existiría una fila en la tabla de presupuesto, pero no tendría ninguna fila en la tabla de detalles presupuesto que se corresponde con ella. Es decir, quedaría un maestro sin detalles. Por ejemplo, queremos una aplicación que realice dos acciones en nuestra base de datos. La primera acción inserta un registro en nuestra tabla maestro y la otra inserta un segundo registro en la tabla de detalle. Con el manejo de transacciones de Adonet no importa que cualquiera de las dos acciones falle, ya que los cambios no se realizarán en la base de datos a menos que todas las acciones sean confirmadas de manera exitosa. Las propiedades de las transacciones se las conoce como ACID, del acrónimo en inglés de los siguientes sustantivos: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad refiere a que se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Ese es el concepto de unidad atómica de trabajo. La coherencia implica que los datos quedan en un estado coherente luego de haber ejecutado la transacción completa. El aislamiento: todas las modificaciones realizadas por la transacción son tratadas de forma independiente, como si fuera un único usuario de la base de datos. La durabilidad refiere a que una vez que la transacción finalice, los cambios son permanentes y no hay forma de volverse hacia atrás. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, si queremos salvar el problema de que no tenemos ningún control si falla alguna de las operaciones de actualización en nuestra base, vamos a refactorizar el método confirmar de la clase presupuesto. Si se fijan, en negrita están resaltadas las líneas que tienen algún cambio o líneas nuevas. Lo primero que vamos a crear es un objeto SQL Transaction llamado T, que inicialmente vale null. A nuestra conexión, una vez abierta la conexión, le mandamos el mensaje Begin Transaction. Eso nos devuelve una transacción, un objeto transacción para el trabajo subsiguiente. Entonces, lo que vamos a agregarle al objeto command va a ser un parámetro más que le va a indicar sobre qué transacción va a quedar asociado ese comando. Entonces, con ese tercer parámetro T vamos a poder asociar varios comandos a la misma transacción. El resto de las líneas permanece inalterable, pero luego de ejecutar cada uno de los insert por cada detalle, de nuevo, todos los comandos que insertan detalle tienen asociado el mismo objeto T. Una vez finalizado la inserción de cada detalle, ejecutamos tCommit. El commit es la confirmación. Si no se produjo ningún error, recién en ese momento se efectivizan las modificaciones en la base de datos. Hasta ahora, por más que hayan sido ejecutados todos los procedimientos, no se confirmaron los cambios en la base de datos. Este mecanismo es un mecanismo súper interesante que nos brindan la mayoría de los proveedores de base de datos y que nos deja estar seguros de que solo cuando se llegue a ejecutar commit exitosamente,
entonces los cambios serán ejecutados en la base de datos y quedarán de manera permanente. En el caso de que al ejecutar un commit se produciese algún error, sea porque estamos violando alguna integridad referencial o porque estamos mandando un dato que no corresponde o por cualquier otro motivo que el motor me rechace la confirmación de las inserciones, en este caso, lo que podemos ejecutar es un rollback. El rollback me va a dejar la base de datos en el estado anterior a la ejecución de todos los comandos de modificación que ejecute o intente ejecutar anteriormente. Evidentemente, este código se tendrá que cumplimentar con un bloque try-catch en el que vamos a intentar ejecutar la llamada a los procedimientos y confirmar los cambios. Si eso es exitoso, cerramos la conexión y la base de datos queda actualizada. Al intentar ejecutar y no se pudo por el error que sea, entonces hacemos un rollback y informamos que se dio un error en la actualización de los datos. De esta manera vamos a garantizar siempre la integridad de nuestros datos, la coherencia de nuestros datos y el estado final de la base de datos.